Damos gracias a Dios por poder compartir este tiempo y esta fiesta del amor a la cual somos todos convocados. Siguiendo con los temas que empezamos a compartir de una comunidad a la cual Dios quiere siempre guiar, cuidar y acompañar y mostrarnos cómo debemos ser en nuestra consagración para con Él. Los invito a que busquen en sus Biblias si las trajeron, o si no, la vamos a compartir desde la pantalla. En el libro de Hechos, casi al principio del libro de Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 42 al 47 es un pasaje también muy conocido, pero tiene tanta riqueza este pasaje que la podríamos dividir en varias predicaciones. Dice Hechos 2, del 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y continúa hablando de la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una palabra que me cuesta tanto pronunciar porque no sé griego, que dice proskarterountes. Y esta palabra en griego significa lo mismo que para nosotros en el castellano, perseveraban. Y en griego significa que es algo serio, que es algo que es perseverar, que ser constantes, diligentes o adherirse fuertemente a algo. Eso en griego significa esta palabra perseveraban. Y Lucas, en el comienzo casi del libro de Hechos, utiliza esta misma expresión, perseveraban, para describir las actividades de los discípulos en esa iglesia primitiva, incipiente que nacía después de la ascensión de Jesús. Y dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Porque viene del pasaje del libro de Hechos en el capítulo 1, el versículo 14, donde dice que todos perseveraban en las oraciones y en el ruego. Y acá destaca la fiel y constante adhesión de los discípulos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hay 4 cosas que destaca Lucas de lo que hacían los discípulos y los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Si nosotros volvemos al Evangelio de Lucas, ¿alguien se acuerda cómo termina el Evangelio de Lucas? Porque el libro de Hechos es una continuidad del Evangelio de Lucas. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Termina, después de la ascensión, con lo que los discípulos continuaron haciendo, porque Jesús le había pedido que volvieran a Jerusalén, que no se fueran a cualquier lado y que permanecieran en el templo adorando y alabando a Dios, porque Dios se iba a manifestar en ellos. Porque hasta ahora les había dicho que Juan bautizaba en agua, pero ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Esto de adherirse en la palabra perseverar, esto de ser constantes, de ser diligentes, no de por un espacio de tiempo el vivir lo que es ser hijos de Dios. Ellos lo practicaban permanentemente. Y habla de la doctrina de los apóstoles. Son muchos los textos que podemos encontrar en el libro de, por ejemplo, de los Evangelios, donde se hablaba de las enseñanzas de Jesús. Y los apóstoles continuaron enseñando justamente lo que Jesús les había enseñado. Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, le dice Jesús, ustedes tienen que guardar todas las cosas que yo les mando, ustedes guárdenlas. Pero guárdenlas no significa que yo agarro y me lo guardo en el bolsillo, sino que las conservo para mi vida y las vivo en el día a día. O sea, ustedes guarden todas las cosas que yo les mando, pero perseveren, sean constantes, estén adheridos a ese Dios que, como cantábamos hoy, no los va a dejar nunca. Muy a pesar de que nosotros muchas veces lo dejamos a Dios. Y les promete el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, después lo veremos, llega como Jesús se los había prometido. Y el libro de Hechos también incluye una doctrina que es frecuentemente, pero que no divulga el contenido de la doctrina que practicaban los apóstoles. No habla, dice que practicaban la doctrina de los apóstoles, pero no habla de cuál era la doctrina que los apóstoles practicaban. Pero sí la palabra de Dios nos habla de que cada uno de nosotros debe incluir en nuestra vida la muerte, la resurrección, la ascensión y la presencia del Espíritu de Dios para que nosotros hoy, como terminamos de cantar hoy, cuando le pedimos a Dios ver milagros, podamos llegar a verlos primero cumplidos en cada una de nuestras vidas. Y eso era lo que vivenciaban los apóstoles y todas las personas que iban siendo incluidas en la vida de la comunidad. Pasado el tiempo, en esa iglesia primitiva, después también vendrían que deberían ser incluidas algunas cosas que tenían que ver con la disciplina de lo que era lo eclesiástico. Como muchas veces también practicamos nosotros disciplina dentro de la vida de esta comunidad. No es que andamos con un látigo pegándole a nadie, pero sabemos que hay ciertas pautas y cosas que debemos conservar. La iglesia primitiva también lo tuvo. Lo que pasa es que cuando Lucas escribe casi 50 años después. Y él sabía cosas que habían sucedido, pero él incluye cómo vivía la iglesia cuando se empieza a desarrollar. Y aparece también la palabra comunión. La palabra comunión acá significa koinonía, que es una asociación o una comunicación que debía haber permanente. Y era fundamental, como las otras, que las incluye también cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero habla de una comunión, de una común unión, que es algo fundamental que nosotros también debemos tener en este tiempo en la vida de nuestra comunidad. No hacer lo que tenemos que hacer porque a mí se me dé gana de hacer las cosas, sino que
participamos comunitariamente de una iglesia, la cual Dios es la cabeza por medio de Jesucristo, y nosotros debemos trabajar cohesionados de una manera unida. Así vivían la iglesia primitiva día a día en cada una de las cosas que les tocaba hacer. ¿Y saben dónde se utilizaba mucho esta palabra comunión en el Antiguo Testamento? ¿Se imaginan en dónde? En el matrimonio. Ahí se utilizaba la palabra comunión en el Antiguo Testamento, mucho en los matrimonios. Esta común unión, esta unidad, esto de ser así, pegados, el uno con el otro, el de trabajar cohesionados. Eso es lo que nos llama también en este tiempo a cada uno de nosotros en medio de la comunidad. Esto fue tal así que los discípulos llegaron a compartir todos los recursos de lo que tenían. ¿Se acuerdan que Jesús no tenía nada? Y cuando lo llamó a los discípulos, debieron dejar todo debieron dejar. Algunos eran pescadores, otros tejían redes, otros hacían otras actividades, eran cobrador de impuestos. Tuvieron que dejar todo. Jesús dejó todo, pero no le faltó nada. Y es lo que cantábamos hoy. No les faltó nada. Y también habla del partimiento del pan. Y cuando Lucas habla del partimiento del pan, ¿habla de una comida o habla de la Santa Cena? El pueblo en ese tiempo lo relacionaba con una comida diaria. ¿Y saben por qué? A pesar de que Lucas lo remarca en el pan como una comida especial y lo coloca como un gesto espiritual junto a las otras cosas que era la doctrina de los apóstoles, la oración, el partimiento del pan, la comunión. Y nosotros vamos a ver que los discípulos, en el libro de Hechos, hay dos oportunidades donde ellos comparten el pan, parten el pan en algún almuerzo o en alguna cena. Y si lo vemos en los evangelios, Jesús también en varias oportunidades partió el pan. Pero cuando dice que lo partió, lo bendijo y lo dio, eso habla de que Jesús estaba como ministrándole a los que estaban con él la Eucaristía o la Santa Cena. Y Jesús, en el Evangelio de Lucas, hay 4 oportunidades donde él nombra que Jesús partió el pan, lo bendijo y lo dio. ¿Qué compartimos nosotros cuando partimos el pan? ¿Compartimos todo lo que tenemos? ¿Todo lo que tenemos para dar? ¿Y lo entregamos así? ¿O nos fijamos cuando compartimos el pan? Si tenemos esto o aquello para poder compartirlo. O si comparto determinado tipo de comida, la comparto, y si no tengo ese tipo de comida no la puedo compartir. Jesús, con sus discípulos, la iglesia primitiva, compartía lo que tenían. ¿Se acuerdan cuando fue la alimentación? Busquen, dice, lo que haya. Dice, no podemos ir a comprar para toda esta gente, le dijeron los discípulos. Vayan y vean qué hay. Y de lo que había, lo que pudieron compartir, Dios lo multiplicó. Dios lo bendijo. Y no solamente no faltó, sino que sobró. Y no lo tiraron, lo guardaron. Porque ellos estaban aprendiendo a compartir. Otra de las cosas que habla de este pasaje, habla de que la gente dice que tenía temor. Y cuando en el Antiguo Testamento se habla del temor, se habla de que
Cuando se hablaba de temor, se hablaba de sabiduría, se hablaba de conocimiento y de odio al mal. Era sinónimo para aquellos que tenían temor de Dios, de prolongación de la vida y de confianza en una vida próspera. Pero cuando habla de prolongación de la vida, era porque ellos sabían que si tenían temor de Dios, o temor a Dios, pero no de miedo, ellos iban a tener una vida mejor. Y cuando habla de prolongación de vida, no es que a lo mejor iban a vivir 500 años, sino que los años que ellos vivieran iban a ser años de bendiciones porque Dios estaba con ellos. Dios revelaba en la iglesia primitiva, por medio de los discípulos, milagros hoy veremos. Y la gente se sorprendía, hasta los discípulos se sorprendían. Pero ¿saben qué? Ellos tenían bien en claro que el que obraba era Dios y no eran ellos. Entonces era ese temor reverencial, de ese respeto, de ese saber de que ese conocimiento que ellos depositaron en ese Dios que estaba permanentemente con cada uno de ellos, Dios se manifestaba. Dios se manifestaba. Fíjense cuál era el temor a Dios que tenía esa comunidad que se iba desarrollando. Y dice que todos los que creían tenían las cosas en común. Realmente el hilo conductor de tener las cosas en común era la unidad. O sea, había una unidad entre ellos. Pero era una unidad que era voluntaria, no era que lo agarraban, lo golpeaban en la cabeza y le decía, bueno, vos querés ser parte de la iglesia primitiva, para que seas parte de nosotros tenés que venir, vender todo y darlo acá. No lo agarraban de los pelos. Ellos sentían que esa era la manera de vivir y era la manera de sostenerse, de cuidarse y de acompañarse. Era una manera voluntaria, no era una manera forzada. Porque los creyentes seguían siendo los dueños de sus bienes y los vendían según era necesario. Por eso, como también compartió en parte el domingo pasado Cristian, cuando fue el relato de Ananías y de Zafira, no se les pidió a ellos que vendieran la propiedad que tenían y que entregaran las ganancias, sino que el pecado de ellos fue aparentar haber entregado todas las ganancias a la iglesia y se guardaron parte en secreto. Su pecado fue querer engañar a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuando ellos daban y compartían, lo hacían con liberalidad y lo hacían en unidad y lo hacían porque lo sentían, no lo hacían porque nadie lo forzaba. Y pensemos que entre los creyentes había muchas necesidades. Los mismos discípulos, como dije antes, tuvieron que dejar todo para poder cumplir y acompañar a Jesús. Pero había una unión que iba mucho más allá de las expectativas de lo que cada uno de ellos podía tener en forma personal. Ustedes piensan que vieron que al principio dice que añadió el Señor como 3.000 personas. ¿Ustedes se piensan que entre las personas que se fueron añadidas no había algún enfermo? ¿No había alguno que tuviera una necesidad grave? A veces venían a Jerusalén gente de otros lugares, de grandes caminatas. Y se quedaban y empezaban a formar parte del pueblo de Dios. Y no tenían nada, hoy lo dijo Carolina, no encontraban un lugar para Claudia. Ellos no tenían un lugar, pero eran recibidos y eran contenidos y eran sostenidos. Y dice que comían juntos. Y que cuando comían juntos, lo hacían con alegría y con sencillez en el corazón. Una misma comida, discípulos
y creyentes. No estaban sentados en una mesa especial con grandes comilonas los discípulos, y los que eran añadidos, que no lo eran, comían un pedazo de pan y un vaso de agua. Había en la iglesia una organización. ¿Y saben qué? En el Antiguo Testamento había una organización voluntaria llamada Aburá. Aburá, con H. ¿Y saben cuál era el elemento fundamental de esta organización voluntaria? Comer juntos en unidad. Ellos sentían que debían ayudar a aquellos que no tenían, y no solamente ayudarlos, sino comer juntos con ellos. Porque sentían que esa era la voluntad de Dios. Y el pueblo judío acostumbraba a dar alimentos a los que no tenían y a compartir los alimentos, porque ellos padecieron y sufrieron en largos tiempos el maltrato, las necesidades, los golpes, la falta de comida, a pesar de que cuando tuvieron buena relación con Dios, Dios nunca les hizo faltar nada. Y el Señor dice, añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Estoy terminando el mensaje de esta mañana. Los discípulos actuaban bien. Los discípulos vivían en armonía con las personas y entre ellos mismos. Se cuidaban unos a otros, entre los discípulos y los que se añadieron a la iglesia. Alababan a Dios juntos. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Quién era el que añadía a las personas a la vida de la comunidad de la iglesia? Dios. Dios añadía. ¿Qué dijo Pablo en el Nuevo Testamento en 1 Corintios? Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. ¿Se acuerda cuando en unas predicaciones atrás yo le dije que Dios hace milagros, pero que los milagros no son más importantes que el que los hace? El que añade las personas a la vida de la iglesia es Dios. Muchas comunidades hoy están preocupadas por el crecimiento. Muchas comunidades hoy también son tentadas a adoptar distintas modas para atraer a las personas. Hay comunidades que prefieren no mencionar las cosas tristes o las cosas que uno tiene que dejar. Para que podamos crecer como hijos de Dios. Y a veces hacen énfasis solo en el bienestar, en la prosperidad y en lo que provoca felicidad. ¿Ustedes creen que Dios no quiere para sus vidas bienestar, felicidad, prosperidad? Sí la quiere. Y la quiere cada día. Termino con lo siguiente. Y quiero que entendamos bien esto que voy a compartir. La iglesia primitiva creció rápidamente. Pero la iglesia primitiva
creció rápidamente y no hizo campañas de evangelización. Y no estoy diciendo que la iglesia no debe evangelizar. Estoy diciendo que no hizo campañas de evangelización. Y la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque Dios era el que añadía las personas a la iglesia. ¿Ustedes se creen que Dios no veía el ejemplo de los apóstoles y de las personas que convivían y compartían todo lo que hacían? ¿Que Dios no veía cómo le alababan, cómo permanecían en el templo? Porque ellos continuaban yendo al templo, adoraban y alababan a Dios, y ahí tenían la oportunidad de contarle a otros que se iban a incorporar sobre quién era Jesús, sobre lo que había hecho Jesús. Le dijo: conserven todas las cosas que yo les enseñé y compártanlas. Nosotros pensamos que no veía a Dios, que cuando ellos tenían algo para compartir, que a lo mejor era un simple pan, lo partían y lo compartían entre todos porque era lo que tenían para comer. Era tanto lo que veía Dios en la consagración de la vida de cada uno de ellos, que no necesitaba Dios más grandes cosas, porque lo veía y multiplicaba las personas que se acercaban y llegaban a la vida de la iglesia y eran recibidos y eran incorporados a la vida de la iglesia y los hacían parte. Creo que es tiempo, en estos 100 años que estamos transcurriendo, en pensar cómo honrar a Dios cada uno de nosotros en forma personal, con nuestras vidas diarias. Cómo honrar a Dios como comunidad de fe en nuestro caminar diario. Cómo honrar a Dios en lo que tenemos para compartir, sin retasearlo, sin esperar que si doy, a lo mejor Dios me va a dar más. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Milagros hoy veremos. Terminamos de cantar. Si lo cantamos es porque lo creemos, ¿o no? El que va a añadir personas a la iglesia es Dios. Y nuestra vida tiene que estar dispuesto y dispuesta a cumplir su voluntad. Que Dios nos bendiga en esta mañana para poder entender este pasaje que hemos podido compartir y que tendríamos muchos textos más que podríamos compartir, pero que nos debe llamar a la reflexión cómo estamos sirviendo cada uno de nosotros con nuestras vidas personales a Dios. Y si sentimos que lo estamos haciendo bien, gloria a Dios, y seguir multiplicando esa posibilidad de buscar a Dios y de adorarle y de reconocerle y de servirle con todo lo que somos. Y si hay cosas que Él debe modificar y corregir en cada una de nuestras vidas, también tenemos que estar dispuestos a que nos pase el cepillo, a veces un cepillo grueso para rasquetearnos, pero que le demos lugar para que Él pueda sacarlo. No es más grande la bendición que podamos recibir que aquel que está dispuesto a bendecirnos. Lo cantamos hoy en varias canciones y le reconocimos todo lo que Él es. Amén. Dios y Padre Celestial, te damos gracias y te adoramos
porque no somos nada delante de ti, porque no podríamos estar hoy aquí si no fuera por tu infinito amor y por tu gracia maravillosa que se despliega permanentemente delante de cada una de nuestras vidas. Señor, gracias porque a veces no nos damos cuenta que el poder levantarnos de una cama, de tener una cama, un abrigo, levantarnos, abrir los ojos, caminar, desayunar, salir, ir a trabajar, a la escuela, a donde tú quieras llevarnos y nos permitas llegar, ya todo eso es ser una bendición que tú nos regalas en el día a día. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia que incluye al que llega, una iglesia que comparte con el que llega, una iglesia que ora por el que llega y por la vida personal de cada uno de los que ya están, una iglesia que tiene comunión en primer lugar contigo y después con cada uno de los hermanos y de las personas que participan de ella. Abre nuestros ojos y que cuando tú los abras podamos mirar en medio de la necesidad de tantas personas que tienen distinto tipo de necesidades, para que podamos acercarnos sencillamente y compartir con ellos también. Gracias porque tú un día llegaste primero a cada una de nuestras vidas. Vos llegaste porque te acercaste a cada uno de nosotros. Y queremos reconocértelo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.